Les lo hemos estado comentando, comienza la reconstrucción, hay mucho que analizar, mucho que evaluar y justamente se ha definido, ¿no?, a la ministra de Desarrollo Social y Familia como la encargada de la reconstrucción en la región de Valparaíso. Justamente estamos en línea con la ministra Javiera Toro. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días. Sí, bien. Sí, gracias por atender el llamado de la radio. Sabemos que debe estar llena de reuniones y bueno, haciendo diagnósticos y ya empezando la reconstrucción. Usted va a liderar este comité de reconstrucción donde está también los ministerios de Interior, de Hacienda, Obras Públicas, MIMBO, Agricultura, SUDER, en fin. Pero hay que hacer este diagnóstico, ¿no? ¿Se puede hacer un balance general hasta esta hora para empezar a definir por dónde partir? Sí, justamente, o sea, esta es una emergencia de una complejidad y una magnitud que, como señalaba el presidente, es la segunda más grande después de, o sea, la más grande desde el terremoto del 27 de febrero, un incendio urbano probablemente más grande de nuestra historia, y por lo tanto se tiene que trabajar en distintas fases que creo que es importante explicar. La primera, el fin de semana, ha sido fundamentalmente el combate de los incendios y la protección de las vidas. Eso todavía continúa, pero ya con pronósticos menos desfavorables. Luego, ahora estamos en la etapa ya que empieza la recuperación, la rehabilitación y las ayudas tempranas, y por eso es tan importante el Comité de Ayudas Tempranas que constituyó ayer el subsecretario Monsalve y que ha determinado ya cuáles son las primeras ayudas, y luego empieza la fase de reconstrucción. Pero todas estas fases se traslapan también y tienen que empezar a avanzar al mismo tiempo. La primera información relevante que es necesario recoger tiene que ver con la ficha básica de emergencia, la ficha FIBE, que es la que permite determinar cuáles son las primeras necesidades. Y esa es una ficha que aplican los municipios con el Ministerio de Desarrollo Social. Ya se está aplicando. Hoy día, de hecho, se va a estar aplicando en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana, y va a permitir que empiecen a llegar los bonos de recuperación que anunció ayer el subsecretario, los bolsillos electrónicos de emergencia y otras ayudas. Las fechas, se están aplicando en terreno, en los albergues. Esto aquí, justamente lo que señala es una muy buena pregunta, porque hay algunos elementos que es necesario que se sepa. Primero, la ficha FIBE siempre se aplica de manera presencial, y esto lo señalo porque durante el fin de semana recibimos denuncias de links, mensajes en redes sociales o por mensajería que llamaban a entrar un link o llenar un formulario. Eso nunca va a ser una vía oficial de obtener información por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En segundo lugar, siempre se va a aplicar por funcionarios públicos que tienen que acreditarse. Son funcionarios públicos mayoritariamente de las municipalidades, y hoy día, para reforzar el contingente y poder llegar más rápido a todos los sectores, además de los funcionarios de los municipios de Viña, de Quilpué y de Villa Alemana, se están sumando funcionarios de las comunas aledañas, de La Calera, de Valparaíso, de San Antonio, de Santo Domingo, de Quillota y de La Cruz, que van a estar apoyando este trabajo. Y en tercer lugar, la ficha se tiene que aplicar en la vivienda o el lugar donde ésta se emplazaba, porque justamente necesita un diagnóstico del daño de la vivienda. Por lo tanto, los funcionarios son los que se van a desplegar por las zonas afectadas para poder pasar por todas las viviendas que han sido dañadas. Claro, se lo pregunto por eso mismo, ¿no? Porque si es presencial y en el lugar donde están afectados hay muchas personas que o están en el albergue o se fueron con familiares, ¿no? Va a haber algún tipo de comunicación. Sabemos que hay muchas personas que, por ejemplo, han puesto algunos letreros, ¿no?, donde estaban sus viviendas con algún teléfono de contacto indicando cuántas personas vivían ahí. Pero va a haber esa flexibilidad, me imagino, porque cuando vayan en terreno a hacer la ficha FIDE, que es la ficha básica de emergencia, probablemente no se van a encontrar siempre con las personas ahí. Bueno, pero efectivamente esa es una pregunta que surge bastante. Existe experiencia de emergencias anteriores y los funcionarios están muy capacitados, conocen el sector. Yo estuve con equipos municipales de Viña, de Quilpué. Muchas de esas personas son las mismas que están afectadas o que han perdido o han sufrido pérdidas cercanas, por lo tanto también es muy dura y están muy comprometidos. Aquí lo que hemos visto en estos días, tal como ha sucedido en emergencias anteriores, yo misma lo vi también ayer en ciertos albergues, es que las personas, superado ya el riesgo inmediato,
empiezan a ir durante el día a sus viviendas, a evaluar, a empezar a limpiar, a remover escombros, y en esas circunstancias es que los funcionarios municipales suelen encontrarlos. Los funcionarios van a recorrer todos los sectores, si no encuentran a alguien en su casa, van a volver. Cuando llegan a un barrio se instalan en un centro de coordinación, en un lugar público, y de ahí salen las distintas cuadrillas. Por lo tanto también los vecinos se pueden avisar, pueden ir a acercarse a este lugar y decir falta tal vivienda, y si no, vamos a volver al día siguiente para que todas las viviendas sean catastradas. Es súper importante lo que dice usted, ministra, que es presencial, que están las personas identificadas, ¿no?, como personas que van a hacer la ficha para evitar algún tipo de inescrupuloso, ¿no?, que lo vimos el fin de semana también, que estaban enviando algunos mensajes por otra vía. Ministra, usted daba cuenta del incendio urbano, que sin duda será una de las características que pasa en la historia con este incendio, y por eso también el número de afectación de viviendas. Se habla hasta ahora, no sé si usted tiene un número más actualizado, entre 10.000 y 15.000 viviendas afectadas. La reconstrucción va a ser en el mismo lugar, porque entiendo que hay distintas, hay personas que estaban con su casa, había personas que estaban regularizando la situación, otras que todavía no lo estaban. ¿Cómo se va a reconstruir justamente en el mismo lugar? ¿Qué va a pasar con las distintas condiciones que tenían cada persona? Primero tenemos que determinar y afinar cuál es el número definitivo de viviendas afectadas. Esas cifras que señala son cifras preliminares calculadas por el MIMBU, con imágenes aéreas. Por lo tanto, ya nos dan una dimensión de la magnitud de la emergencia, pero lo que nos va a permitir precisarla va a ser justamente la aplicación de estas fichas que va a visitar cada una de las viviendas afectadas. Por lo tanto, ahí vamos a tener una cifra más precisa. Pero lo que sabemos es que aquí hay afectaciones en distintos sectores que ya están consolidados, en zonas urbanas, urbanizadas, con loteos regulares. Tenemos zonas que estaban en proceso de regularización y que por lo tanto ya se había determinado que son aptas para la urbanización justamente y para la regularización, y también hay otras zonas que vamos a tener que evaluar en terreno, que son campamentos o loteos irregulares. Pero aquí lo más importante, y hay mucha experiencia de reconstrucciones anteriores, que este es un proceso de reconstrucción que se tiene que hacer con las familias. Entendemos que han construido su entorno, que han construido sus barrios, y por lo tanto tenemos que hacerlo muy de la mano de las familias afectadas, a quienes ahora no estamos estableciendo el primer contacto con el levantamiento de la ficha FIDE. Sin duda, pero justamente el tema de las tomas o de los loteos irregulares que muchas veces se instalan, ¿no?, donde también es riesgoso. Uno pensaría, o no, confírmelo usted, que la reconstrucción dejaría esos lugares, porque para que vuelva a pasar esto, entre cambio climático, las temperaturas, en fin, uno pensaría que la reconstrucción está también proyectando construcción no en los lugares donde eran terrenos irregulares y que por lo tanto también más riesgosos, y por algo tampoco se podía construir ahí, para evitar el riesgo futuro a estas personas. Necesitamos esa evaluación en terreno de manera más precisa para poder determinar justamente las características del terreno y los elementos de riesgo. Por supuesto que ninguna alternativa se descarta, pero quiero también darle el mensaje a las familias que esto es un proceso que vamos a hacer en conjunto con ellos, con ellas, porque se necesitan para que una reconstrucción sea efectiva, y esta experiencia es de reconstrucciones anteriores. Solo va a funcionar si lo hacemos muy de la mano y la vamos diseñando y construyendo en conjunto con las personas que han sufrido los daños. Pero por eso uno entiende que no van a volver a construir en lugares de riesgo. Antes de una determinación definitiva vamos a tener que evaluar cuáles son aquellas zonas con precisión. Claro, pero si es una zona de riesgo, uno no entendería que se volviera a construir ahí, o que la reconstrucción pasara por eso. Determinando, yo entiendo lo que va usted, pero si se determina que es una zona de riesgo, uno no comprendería que la reconstrucción fuera en una zona de riesgo. Yo entiendo que hay que hablarlo con los vecinos, con las personas que ahí habitan, pero si después de hacer todo este diagnóstico y todo este análisis se determina que una zona es zona de riesgo, uno no esperaría que se construyera ahí. Por supuesto, tenemos que no podemos hacer una reconstrucción que vaya a significar que nuevamente tengamos un riesgo de una catástrofe similar. Una reconstrucción resiliente, una reconstrucción segura, tiene que tomar esa consideración.
Sin embargo, la evaluación de los riesgos es una materia muy técnica, Sí. muy precisa que tiene que realizar el MIMBU, y por lo tanto vamos a poder tener respuestas más definitivas una vez que haya un análisis del terreno. Sin duda. Ministra, se nos va el tiempo, pero justamente con lo que tiene que ver con eso, plazos. Sabemos que es muy difícil, que va a ser largo esto, pero ¿hay alguna carta gantt o algo que nos diga en qué plazo va a estar el diagnóstico, en qué plazo vamos a saber cuántas viviendas fueron las afectadas, plazo límite para hacer las fichas, por ejemplo? Bueno, estamos en esta fase de levantar información y de rehabilitación y ayudas tempranas. El levantamiento de las fichas FIBES ya inició, tenemos equipos preparados para aplicarlo muy rápidamente. Las primeras nóminas de afectados van a salir mañana miércoles. ¿Ya? Y vamos a tener una coordinación con el Ministerio del Interior para estar enviando las nóminas todos los miércoles y viernes, 2 veces a la semana, para que ellos puedan pagar los martes y viernes. jueves, los martes y viernes. Sí. Por lo tanto, vamos a ir avanzando. En la medida que se avanza, vamos a ir entregando esos datos. Por la experiencia que tenemos de las reconstrucciones anteriores, el grueso de las fichas deberíamos poder tenerlas levantadas en las próximas semanas. Siempre pueden quedar algunos casos que tengan mayor complejidad, pero los equipos están trabajando y, como señalaba, están siendo reforzados por equipos de otros municipios, e incluso si tienen que ir de otras regiones, van a ir a terminar este trabajo de la manera más rápida posible. Usted habla de las próximas semanas, ¿lo podríamos tener de aquí a marzo, la ficha? La ficha, tengo que ver la planificación en detalle, pero de todas maneras no puede pasar más de un mes en el levantamiento de la información. Perfecto, ministra, le queremos agradecer mucho su tiempo, sabemos que tiene bastante trabajo. Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, y es también encargada de la reconstrucción en la región de Valparaíso. Muchas gracias, vamos a estar sin duda muy atentos al